Ahí sí, Doc. Bueno, comenzamos. Te decía que esta charla yo la había adaptado para este congreso y bueno, tiene una clasificación que tal vez ustedes no encuentren en algunos libros, pero no quiere decir que la de los libros estén mal y mucho menos, al contrario. Me resultó muy práctica. Y bueno, el trauma de tórax es un tema fundamental en el manejo, el tórax, mejor bien, es un sector de la economía muy lábil en el manejo, porque es la segunda causa de muerte y no permite errores y se soluciona con problemas menores, con prácticas menores, con actividad menor. O sea, el 85% de las lesiones de tórax no requieren cirugía mayor. ¿De qué depende que alguien que tiene un traumatismo en tórax sobreviva? ¿No? A cómo me doy cuenta cuál es la lesión y a dónde lo mando inmediatamente para el tratamiento o qué es lo que le hago yo en el lugar del, del siniestro. Y así tenemos que la cinemática es fundamental una vez más en los traumatismos torácicos y la evaluación inicial debe servir para detectar la mayoría de las lesiones torácicas. ¿Qué va a pasar? Un traumatismo torácico que tenemos que ver. La ventilación, la vía aérea, la ventilación y la circulación. Eso es lo fundamental. Hoy, vuelvo a aclarar, que se suele cambiar, se mide como la circulación antes que la ventilación. Eso es un cambio que se está marcando en la sistemática de asistencia de las víctimas de trauma, pero en lo personal creo que es un tema semántico porque debe ser todo manejado en un unísono. Y aquí vemos una de las imágenes que ustedes habrán visto por estas son otras tomas de ese mismo siniestro, de dónde lo veníamos sacando a la víctima nosotros y cómo se asistía a la víctima en el lugar. Fíjense, este es el vehículo que ha sido aplastado por el tren. Esto es un expansor donde permitió abrir o torcer los hierros que estaban aplastados y por este espacio nos tuvimos que meter y rescatar a la víctima que está con alguna dificultad. El tórax, como todos saben ustedes, que tiene su parrilla costal y sus paredes, su parte muscular, que sería la caja torácica, y así tiene su contenido. Uno es el continente y el otro es el contenido. De la parte anterior, tenemos que tener en cuenta que por dentro de la línea hemiclavicular van a tener el mediastino con sus grandes vasos y con el corazón, y en la parte posterior, por dentro de las escápulas, si vemos en el espacio escápulo-vertebral, donde tenemos el mediastino ubicado a ese nivel. ¿Por qué el tema del mediastino? Porque el mediastino nos va a afectar tanto la vía aérea como la parte circulatoria y a los extremos, en los ambos lados nos va a afectar más que nada la parte de la ventilación. Siempre, siempre en trauma es importante la observación. ¿Qué tenemos que mirar en estos pacientes? Las lesiones, tenemos que mirar si hay hematomas, si hay contusiones, si hay heridas. La palpación, ¿qué tenemos que palpar? Fíjense, si hay crepitación de las costillas, si hay enfisema subcutáneo, y a la percusión que vamos a tener que tener en cuenta. Uno es la presencia de hipersonoridad o timpanismo en en los espacios pleurales, o matidez o submatidez cuando el espacio pleural está ocupado. En la ocultación, el ingreso
del aire o la ausencia de ventilación, la ausencia o el apagamiento de ruidos cardíacos o la presencia de ruidos hidroaéreos dentro de una cavidad torácica. Y así tenemos, como lo había puesto en este momento, esa vez yo, las lesiones que no comprometen a los espacios pleurales ni los órganos subyacentes. O sea, estas lesiones solamente afectan la pared torácica. Son las heridas que van a interesar a piel, celular subcutáneo y músculo sin penetrar en el tórax. Son las contusiones o traumas cerrados que van a afectar costilla, músculos y piel y tegumentos, no así espacio pleural. El espacio pleural va a estar íntegro. ¿Y qué se va a tener en cuenta en este tipo de lesiones? El tratamiento muy sencillo y muy fácil, como si fuera el de cualquier otra herida o cualquier otra lesión de parte blanda. Y aquí pueden observar que una paciente que hemos tratado hace muchísimos años, que tenía un escopetazo, donde sí se trató la infección, el daño del celular subcutáneo y después hasta con azúcar fuimos tratando la gran cavidad. Fíjense esta gran cavidad que tiene este paciente. Entonces uno limpia, asusta, pero limpia y se encuentra que la parrilla costal y los músculos intercostales están intactos, que el paciente ventila adecuadamente, entonces requiere solamente tratamiento como cualquier otra lesión de partes blandas. Es bueno inspeccionar la herida, meter el dedo si es necesario, palparlo y nos daremos cuenta el daño que provocó el agente traumático. Y luego de esto tenemos las lesiones que comprometen la pared, los pulmones y no el espacio pleural. O sea, el espacio pleural está intacto, pero la pared y los pulmones están dañados. ¿Y cuál sería esa? ¿Qué les parece a ustedes? Que se comprometa piel, músculo, costilla, pulmón y no el espacio pleural. ¿Contusión? ¿Una lesión contusa? Exactamente, una contusión, un traumatismo importante que provoca fracturas costales, no hay, el espacio pleural no se transforma en real, sigue siendo virtual, pero el pulmón subyacente a la región contundida presenta un hematoma pulmonar. ¿Está? ¿Qué va a tener este paciente? Un caso de eso puede ser el tórax móvil. ¿Cuándo se da esto? ¿Cuándo se da el tórax móvil? Cuando hay un paciente que nos manifiesta con dolor, un gran traumatismo, tiene una ventilación inadecuada, o sea, el paciente cuando ventila, inspira, expande el tórax, expira, disminuye el tamaño del tórax, comprime el tórax. Entonces vuelve a inspirar, pero en este caso un sector expande y el sector móvil se deprime. ¿Está? Todo esto se expande y esto se deprime. Esos son los movimientos diferentes y por eso se denomina tórax móvil. El paciente presenta dolor, una ventilación inadecuada, movimiento paradójico de la pared torácica, que eso es lo que me refería anteriormente, y el pulmón que está por debajo, en vez de ser una esponja rica, ávida de aire, es una esponja que tiene hematomas pulmonares, hematomas, coágulos en los espacios donde tendría que entrar el aire. ¿Cuándo se produce esto? Y aquí vemos, en este esquema, cuando dos o más costillas contiguas están fracturadas. Entonces, este sector queda no anclado a la parrilla costal, por eso tiene distintos movimientos. De esto existe una clasificación. Si estas costillas se pusieran acá
en el medio de estas dos de las otras costillas que sí están firmes, sería un tórax móvil engranado. Si esto fuera metido por dentro y trabado de esa manera, sería encastrado. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros podemos rescatar a la víctima, darnos cuenta por la crepitación de las costillas que tiene una fractura o más de una fractura, obviamente más de una fractura costales, pero sin embargo el paciente no presenta la respiración paradojal. Cuando lo movemos, se desenganchan las costillas que estaban así, se desenganchan y de esa manera, ¿qué sucede? Empieza a aparecer el movimiento paradojal. Fíjense acá en las costillas, esta es la placa, en este caso hay un hematoma pulmonar acá, como vidrio esmerilado por debajo de la lesión se observa. Miren todas las fracturas costales que tiene este paciente y cómo haya una imagen diferente al otro hemitórax por el hematoma pulmonar, la contusión pulmonar. En este caso, ¿qué puede llegar a suceder? Bien, vamos a analizar. La contusión pulmonar subyacente al segmento móvil disminuye su capacidad vital. ¿Por qué? Porque hay un sector donde no va a entrar el aire. Si tenemos capacidad vital disminuida, hay un aumento del trabajo respiratorio. Si tenemos grandes fracturas, el aumento del trabajo respiratorio va a aumentar el dolor va a disminuir los movimientos respiratorios, va a disminuir la expectoración de secreciones, va a aumentar la retención de secreciones. Analicemos en función de la placa. Este sector fracturado provoca dolor. El trauma golpeó acá, hematoma en las partes blandas, fracturas costales, hematoma o contusión pulmonar. El aire que tiene que transitar por acá tranquilamente y salir por las tráqueas y bronquios, por bronquio y tráquea, no sucede. No hay ventilación de este pulmón. Por lo tanto, hay aumento de secreciones por el dolor y que tenemos un paciente al final infectado. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Una oxigenación como a todos los traumatizados, con oxígenos enriquecidos de 11 litros por minuto en la tensión inicial, la analgesia, la inmovilización si se puede. ¿Cómo hago la inmovilización en el sitio? Lo acuesto sobre el lado fracturado. Si tiene el emitora derecho fracturado, ¿qué hago? Lo acuesto sobre el emitora derecho. ¿Ah? Este punto, lo de la ventilación positiva, era antes una manera muy frecuente de tratar el neumotórax, el tórax móvil. Hoy por hoy se tiene solamente en cuenta si el paciente debe ir por algún otro motivo a respirador. ¿Por qué? Porque el intubarlo y ventilarlo solamente para fijar el hemitórax que está con ese daño no es lo correcto. Como el paciente no da mayores beneficios que la analgesia y la movilización rápida y temprana del paciente. O sea, antes el tórax móvil se trataba con respirar, van a encontrar en algunos textos, la ventilación mecánica con presión positiva. Hoy no es así. Se trata primero con analgesia, kinesioterapia, oxigenoterapia, antibiótico-terapia, y si el paciente requiriera por algún motivo ir al respirador, sí, se aplica
respiración positiva, presión positiva. Doctor, ¿Está claro, no? doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué sería si tiene los Sí, dos doctor. hemisferios fracturados? No escuché bien quién preguntó. ¿Qué sería si tiene los dos hemitórax fracturados? ¿Qué se haría si tiene los dos hemitórax fracturados? En analgesia y se evalúa la ventilación. Si la oxigenación es adecuada con la analgesia y el paciente puede con esa oxigenación mantenerse con vida, perfecto, se lo mantendrá así. Si no se puede, se tendrá que ir a la ventilación asistida. ¿Ah? Sí, gracias. Y así llegamos, o sea que vimos las heridas de la pared torácica, las fracturas de la pared torácica, las contusiones pulmonares, los hematomas en la pared torácica y en el pulmón. Y ahora vemos las lesiones que comprometen el espacio pleural. Entonces, el espacio pleural, que es habitualmente, obviamente, virtual, se transforma en real. En el caso del neumotórax, por la presencia de aire en el mismo. ¿Qué provoca esto? Un colapso del pulmón y una disminución de la ventilación, una disminución de la oxigenación. ¿Está claro? Puede verse a varios factores, heridas o contusiones. O bien, en los casos donde no se trata de trauma, por rupturas de una bulla, un bleb que provoca un neumotórax espontáneo. Pero eso ya es en ausencia de trauma. ¿Qué vamos a ver en el paciente? El paciente, obviamente, si le funciona menos un pulmón menos, o la mitad de uno de los pulmones, va a tener disnea. Puede haber contusiones, puede haber dolor en la excursión torácica, sobre todo si es por contusión, él va a querer inspirar y le va a doler. Entonces, ¿qué va a hacer el enfermo o la víctima? Solo él se va a tener ese hemitórax. Ese es el joven que anduvo jugando al fútbol, por ejemplo, sin ir a trauma tan grave, estuvo jugando al fútbol, recibió una fractura, disminuye la cantidad de aire y como que si él se tuviera el tórax donde le duele. Y ahí, si le pedimos que saque las manos, podemos encontrar ahí un edema, una equimosis, como en cualquier otra fractura ósea. A la palpación vamos a tener dolor y podemos tener seguramente un signo de la tecla que es como si hundiéramos la costilla y es como la tecla de un piano. Como en el espacio virtual hay en este momento aire, a la percusión vamos a tener una hiperresonancia, no timpanismo, una hiperresonancia. Timpanismo vamos a tener si hay una víscera hueca inmediatamente por debajo de la pared costal. En el caso de un neumotórax, vamos a tener hiperresonancia. Cuando pongamos el estetoscopio, nos vamos a dar cuenta que en ese lugar no entra aire. Entonces, a la observación, un paciente que le falta el aire, que tiene una contusión, que tiene dolor al movimiento torácico, que él trata de calmarse el dolor si está consciente, como teniéndose el sector donde le duele, vamos a tener hiperresonancia y falta de ingreso del aire. Porque se quedó sin batería. ¿Estamos? En la placa vamos a tener una hiperclaridad con una línea que va en sentido longitudinal al tórax. Y vamos a poder tener la clasificación radiológica. Si el borde del pulmón está por fuera de la línea hemiclavicular,
será un neumotórax grado 1. Si está por dentro o en el medio, será grado 2. Y si está por dentro, grado 3. Aquí pueden observar el borde pulmonar, la hiperclaridad, y en la tomografía se puede observar de esta manera. En este caso, fíjense, la radiografía no se va a observar como esta clasificación porque evidentemente este paciente antes del trauma habría tenido algo que le fijó el pulmón a la pared posterior, entonces genera un neumotórax anterior. ¿Está claro? Esta placa nosotros veríamos similar a esto, pero tenemos el aire por delante. Para esos casos es interesante el uso de la tomografía computada. Aquí pueden observar la línea que estábamos hablando. Bien. ¿Qué se hace en estos casos? Perdón. La colocación de un drenaje pleural con anestesia local, llegamos al piel celular subcutáneo, llegamos al espacio pleural y colocamos un tubo en el espacio. El tubo generalmente tratamos de que se dirija hacia arriba. Antes hacíamos que los tubos para sacar aire se ponían arriba y los tubos para sacar líquido se ponían abajo. En realidad, si el tubo entra en el trauma, se usa en el cuarto espacio intercostal porque se considera que no es el espacio donde no nos vamos a llevar por delante al diafragma y sirve para sacar los líquidos y el aire. Este tubo va a ir a un sistema sifón que va a permitir la salida del aire y no el ingreso a la cavidad torácica. ¿Qué tenemos que hacer? Oxigenación a todos los pacientes de trauma se los debe oxigenar. ¿Está? Acuérdense, oxígeno enriquecido, 11 litros por minuto con una máscara y en el caso puntual de que no ventile, se lo deberá intubar y usar el sistema de bolsa o algún respirador mecánico. Se coloca el drenaje pleural y se monitorea, se controla. ¿Qué tenemos que controlar? Que no se provoque un aumento, un desarrollo, un neumotórax normal, un neumotórax simple o un neumotórax a tensión. Si se tapa el tubo de drenaje torácico, podríamos, y deja de escapar el aire que está saliendo de los pulmones, podríamos estar en presencia de un neumotórax a tensión. De esa manera, el paciente puede sufrir las complicaciones que permitan trastornos hemodinámicos que lo vamos a tratar en un rato siguiente. El neumotórax hipertensivo, el neumotórax de tensión. ¿Qué tenemos acá? El espacio virtual se transformó en real, pero a diferencia del anterior, aumenta tanto la presión en el espacio pleural que provoca la desviación del mediastino hacia el lado sano. Esta desviación del mediastino, veré acá, va a provocar una desviación de la tráquea, angulación de las venas cavas y tendremos como clínica una disnea progresiva. En el caso puntual de si el paciente estaba con neumotórax drenado, como decíamos anteriormente, el paciente no va a tener la mejora que queríamos que tenga, o tuvo una mejora y después ya no la tiene. Si el paciente no tiene el neumotórax drenado, vamos a tener un paciente que empieza con una disnea leve tal vez, hoy sí cada vez aumenta y tiene una sensación de muerte. Vamos a tener ausencia unilateral de los ruidos respiratorios como en cualquier neumotórax, pero en este caso va a haber mayor hiperresonancia y puede llegar tal vez a confundirlo con un timpanismo.
Como hay una angulación de las venas cavas, hay disminución del drenaje hacia el corazón, por lo tanto vamos a tener las venas yugulares dilatadas o ingurgitadas. Puede haber enfisema subcutáneo, no siempre está presente, puede haber cianosis, pero siempre estará la desviación de la tráquea. Y los ruidos cardíacos pueden estar apagados, pero no tanto como en un taponamiento cardíaco. ¿Ah? Y aquí pueden ver la demostración radiológica de lo que estábamos hablando. Fíjense, la columna aérea está desviada. Hay un desplazamiento del mediastino. Si esto está corrido, la vena cava que tendría que entrar acá está angulada. Fíjense acá también, es el mismo ejemplo. Parece que la placa estuviera al revés, pero en realidad está desplazado. Se denomina esto el signo de la columna desnuda, donde la vemos a la columna vertebral y no vemos la silueta cardíaca. En la tomografía veremos el desplazamiento. No es necesaria la tomografía para este diagnóstico. El diagnóstico del neumotórax hipertensivo es fundamentalmente clínico. El paciente con neumotórax hipertensivo no da tiempo ni para la radiografía. Es alguien que viene, a lo mejor está hablando con ustedes con una disnea importante, y cuando aumenta la presión y se transforma en un neumotórax simple, en un neumotórax hipertensivo, el paciente dice, me muero, y cae delante suyo. Eso lo hemos visto más de una vez en la guardia a través de los años. ¿Y qué se hace en ese caso? Una medida de salvataje, que es la punción a nivel del segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular, con una aguja y una jeringa con un poquito de agua, y vamos a ver clavada de forma perpendicular al espacio intercostal, y vamos a ver cómo sale burbujas del hemitórax, y el paciente recupera su estado hemodinámico. Es una de las sensaciones, lo que tuvimos, esa experiencia, una sensación muy agradable, porque es como el paciente se nos muere enfrente nuestro, punzamos, sale el aire a presión, y de esa manera recupera su estado hemodinámico, vuelve en sí y agradece. Es una sensación muy agradable, salvo la taquicardia que nos da cuando tenemos esos casos. Luego que se hace ese procedimiento, si hubieran hecho ese procedimiento en la calle, pueden ir con el tubo, con la aguja puesta, porque se transforma en un neumotórax en hipertensivo a normotensivo, y pueden ser trasladados a esa víctima al centro asistencial más adecuado, donde se le colocará seguramente un tubo de drenaje torácico para luego hacer los estudios que correspondan. Fíjense un detalle que se los voy a decir acá. Nosotros estábamos acostumbrados antes a que cuando leíamos una radiografía se decía continente y contenido. Mirábamos las costillas, mirábamos todo, ¿no? Hoy las radiografías en trauma se manejan de la misma manera que el ABCD. A, vía aérea. Entonces miramos la vía aérea. B, ventilación. C, circulación, donde miramos el mediastino y los grandes vasos. D, diafragma. Y E, líneas externas. ¿Tá? Esa es la manera que observamos y leemos la radiografía en trauma. Es un poco diferente a lo tradicional.
Todos los pacientes que van a tomografía computada deben estar estables. No se hace ningún estudio que requiera bastante tiempo si el paciente está inestable. Bueno, hemos visto lo de la pared, el espacio pleural ocupado por aire, y ahora vamos a ver el espacio pleural ocupado por sangre, que es el hemotórax. Puede ser causado por heridas o por traumatismos cerrados. Tendremos la clasificación de acuerdo al espacio pleural que esté afectado. Fíjense, si yo cuento acá, la segunda costilla del arco anterior, la cuarta costilla del arco anterior, y si el hemotórax, 1, 2, 3, 4, ¿no? Si la sangre hay un hemopneumotórax, vamos a tener como si fuera en un vaso, un nivel hidroaéreo. Si el líquido llega al borde superior, coincide con el arco anterior de la cuarta costilla, es grado 1. Si está entre la cuarta costilla y la segunda costilla, es grado 2. Y si supera la segunda costilla, es grado 3. Eso se va a manifestar en la radiografía. Ahí tenemos un grado 1. Ahí tenemos un grado 3. Si el estado hemodinámico del paciente se afecta, también tenemos un hemotórax masivo. O sea que tenemos más que la cantidad adecuada. ¿Qué vamos a tener? Si es un traumatismo cerrado, vamos a ver la equimosis en la pared. Como la sangre se ha perdido del torrente circulatorio, que vamos a tener un paciente con hipotensión. Pero habíamos dicho en la clase pasada que la hipotensión no era uno de los factores más importantes o más precoces en la pérdida hemática. Antes ese paciente, antes de estar hipotenso, va a estar taquicárdico, va a estar taquipneico, ¿tá? Luego, cuando pierda más del 30% de la volemia, va a estar recién hipotenso. Acordarse bien de esos detalles. En la ocultación va a haber una disminución de los ruidos respiratorios. A la percusión, que vamos a tener, teníamos hipersonoridad en el neumotórax, ahora vamos a tener submatidez o matidez, dependiendo de la cantidad de sangre que esté alojada en ese hemitórax. ¿Cómo será el manejo de este paciente? ¿Le falta oxígeno? Le pondremos oxígeno. ¿Le falta sangre? Le repondremos lo que le falta. Y está ocupada el espacio pleural que impide que el pulmón se expanda, tenemos que sacar eso que está molestando ahí para que el pulmón se llene de aire. Entonces tendremos que hacer un drenaje. Y luego de eso, obviamente, ¿dónde lo vamos a hacer? No creo que sea necesario hacerlo eso en el lugar del accidente, sino en el servicio hospitalario más adecuado. El tubo de drenaje se coloca igual que en el neumotórax, en el cuarto espacio intercostal, línea axilar entre la línea axilar media y la anterior, o entre la línea axilar media y no irse a la posterior, porque si no termina siendo incómodo para el paciente. Y vamos a ver la salida hemática, que eso va a ir conectado a un frasco buró, se llama, o un frasco sifón, pero hoy por hoy, en los grandes centros, ese mismo material hemático que se retira del tórax va a un sistema de filtrado para poder ser reincorporado como una autotransfusión a la víctima. ¿Qué podemos hacer? Si hay diferentes cantidades de sangre que puede llegar a tener ese paciente en ese tórax. Puede ser que el paciente tenga un hemotórax con hipotensión, pero esté relativamente estable. Puede ser que el paciente haya tenido en la vereda de enfrente, ahí por 3 de abril, un siniestro, llega inestable. Vemos que
le falta aire en un hemitórax, vemos que hay matidez, confirmamos la presencia de un hemotórax, entonces tenemos que actuar en forma inmediatamente. Y ahí tendremos que hacer o una toracotomía, si puse el tubo de drenaje y vino 1500 centímetros cúbicos de sangre, es indicación de una toracotomía de asistencia adecuada. Si yo puse un tubo de drenaje torácico y me dio 200 centímetros cúbicos de sangre por hora durante 4 horas, es indicación de una toracotomía. Tendré que explorar qué es lo que está sangrando para poder ir a hacer la hemostasia adecuada. Si por el drenaje torácico salió 500 centímetros cúbicos en la primera hora, puede ser indicación de una toracotomía de urgencia. ¿Se entiende? Si el paciente vino, hace 10 minutos fue el siniestro, le puse el tubo de drenaje torácico y vinieron 1500 centímetros cúbicos, es indicación de una exploración, ya sea por videotoracoscopía o toracotomía, como se decida de acuerdo a la sistemática del servicio. Si le puse un drenaje torácico y me da 200 centímetros cúbicos de débito hemático por hora durante 4 horas, debo llamar al cirujano torácico. Y si dio 500 centímetros cúbicos en la primera hora, también debe ser intervenido el paciente. Ahora bien, si el paciente tuvo el trauma ayer, lo llevaron le pusieron un tubo de drenaje o no, lo llevaron a una salita, lo tuvieron ahí, se descompensó, empezó el paciente con disnea, sensación de mareos, palidez, entonces es trasladado a nuestro hospital, hacemos el diagnóstico de un hemotórax, ponemos el drenaje y viene 1500 centímetros cúbicos, no necesariamente tiene que ir a una toracotomía. ¿Por qué? Porque esos 1500 que yo lo retire ahora estuvieron acumulándose en 24 horas. No es lo mismo que si tuvo el trauma hace 10 minutos y yo le pongo el tubo de drenaje torácico y viene 1500 centímetros cúbicos. Creo que se entiende bien el concepto. Depende bien bastante del tiempo. La intervención invasiva del tórax puede hacerse por toracotomía tradicional o una videotoracoscopia. En algunas ocasiones está entonces parrilla costal, espacio pleural, y ahora vamos a ver cuando la parrilla costal le falta un pedazo, que es el neumotórax abierto. Vamos a encontrar que puede llegar a salir la lengüeta del pulmón por el orificio torácico. En ese caso, en el sitio donde vamos nosotros con la ambulancia, nos vamos a dar cuenta que por ese orificio, entra y sale el aire más que por los orificios naturales. Eso se denomina traumatopnea. Eso va a generar que hipoventilación, el aire va a ir, entrar y salir, y este pulmón va a estar completamente abolido para el mecanismo de la respiración. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Achicar esta brecha. ¿Por qué? Porque menos aire va a entrar por la glotis cuando más grande sea el orificio este. ¿Está? Entonces vamos a ponerle un film o un papel, lo que tengamos, con cinta adhesiva en 3 de sus 4 lados. De esa manera, hacemos al revés ahora, este orificio, que era enorme, ¿no?, lo transformamos en una línea. ¿Está claro? No lo sellamos totalmente, porque ahí podemos darle las condiciones
para un neumotórax hipertensivo. Entonces, disminuimos el calibre del orificio. Esa es la manera adecuada de parar esa traumatomnea o disminuir esa traumatomnea hasta la asistencia definitiva en un quirófano. Los elementos incrustados en trauma no se sacan en los sitios, sino se sacan en quirófano. El tórax no es la excepción. Se saca en el quirófano con los controles adecuados porque ese puñal puede estar tapando el orificio en una arteria o en una cavidad. Se puede llevar a sacarse la radiografía directamente, podemos observar, y luego será extraído en el quirófano. Bueno, llegamos para piel, músculo, costillas, espacios pleurales, pulmones. Ahora, lesión cardíaca o en el trauma cerrado. Generalmente están asociadas a lesiones externales, obviamente con fractura de esternón. El 18% de los pacientes con lesión external no tiene lesión cardíaca. Quiere decir que cuando un conductor de un vehículo se llevó por delante la columna del volante, generalmente tiene lesión external y cardíaca. ¿Está? Es un 10 a un 20% en el trauma cerrado del tórax. ¿Qué sucede? Puede llegar a suceder que en esa lesión cardíaca provoque trastornos de la conducción cardíaca, fibrilaciones, paro, o bien puede haber una lesión que pueda dar también taponamiento cardíaco. En algunos casos, la compresión de las cavidades cardíacas desarrollan una presión importante en los grandes vasos, pueden provocar ruptura del miocardio y generar taponamiento cardíaco, y ahí generan lo que se denomina asfixia traumática, que el paciente se va a caracterizar por petequias en su rostro, tumefacción, va a tener un aspecto plétoro, o sea, totalmente edematizado, y puede llevar a un edema cerebral. ¿Está claro? Ahora yo les voy a mostrar una imagen de esos pacientes. Cuando el espacio pleural está ocupado, que generalmente está ocupado en trauma por sangre, tenemos el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, como lo habíamos visto en la primera clase, cuando decíamos y lo vamos a volver a ver en la ecografía cuando hagamos el FAS, donde se puede ver las diversas cavidades cardíacas con la presencia de líquido en el espacio pericárdico. Pero en la placa de tórax se ve la imagen de la silueta cardíaca como una bota vasca, las botas de vino. Puede haber el desplazamiento del bronquio fuente derecho, pero no siempre se lo ve. Y el tratamiento, acá se puede observar también la presencia de la bota vasca, y el tratamiento inmediato es la punción o el drenaje que se hace con una aguja que va del apéndice sifoide hacia la escápula, conectado a un electrocardiógrafo para que si yo me introduzco la aguja en el miocardio va a cambiar las líneas del electrocardiógrafo, así lo hacíamos antes. Hoy se hace con ayuda de del ECOFAS, de la ecografía. Otro tipo de lesiones son las heridas, donde en algunos casos, como en este caso, nos lleva a generar una toracotomía de urgencia, cosa no muy frecuente. Antes lo hacíamos, y fíjense acá, esta es una foto mía, estoy con unos alumnos en esa época, tiene muchos años, estábamos en la sala de rayo, el paciente hace un taponamiento cardíaco por una herida miocárdica, se hace un paro cardiovascular en la sala de rayos, está sobre la tabla que le habíamos trasladado, le hicimos una
toracotomía de emergencia, le drenamos y suturamos el miocardio en la sala de radio. Son cosas que hoy por hoy están en las anécdotas. ¿Ah? Ruptura de aorta. El mecanismo de la ruptura de aorta es la desaceleración, generalmente. Venimos a alta velocidad, nos pararon de golpe. ¿Qué pasa? El ligamento que sostiene la aorta está firme y todos los organismos siguen el movimiento que teníamos anteriormente. Por lo tanto, la desaceleración en los choques frontales es 50% de las causas de ruptura de aorta. Otras son las caídas de altura, generalmente provocan ruptura de aorta. Sucede más en ocupantes de asientos delanteros, cuando hay aplastamiento vehicular, y los traumatismos laterales cerrados en los vehículos cuando hace el mecanismo de rotación y traslación. ¿Qué pasa cuando se rompe la aorta? Si el paciente no se muere en el sitio, generalmente nos llega y podemos hacer el diagnóstico con una radiografía de tórax donde se observa el mediastino ensanchado, más de 8 centímetros en la radiografía de frente. Hay borramiento del botón aórtico. Hay una imagen que se denomina de gorro frigio. La desviación de la sonda nasogástrica hacia la derecha, el descenso del bronquio fuente izquierdo y el ensanchamiento de la línea paratraqueal. ¿Qué lo vamos a ver aquí? Fíjense, parece el gorro frigio. Fíjese, el bronquio fuente derecho es como si estuviera elevado, el bronquio fuente izquierdo descendido, y la sonda nasogástrica, si la tuvieran, estaría desviada hacia la derecha. La línea paratraqueal está desviada hacia la derecha. Los pacientes, resultado de la imagen tomográfica, si el paciente no fallece en el sitio, generalmente nos permite hacer el tratamiento de la lesión torácica si la existiera, y también un estudio angiográfico que hoy por hoy sirve para tratamiento con la colocación de una stent a ese nivel. La clínica. El paciente va a estar hipotenso, puede haber trastorno de conducción, puede haber un soplo si hay alteraciones de las válvulas. Los miembros superiores van a tener tensión arterial normal y el miembro inferior va a tener hipertensión y el miembro inferior va a tener hipotensión. Va a haber dolor, puede haber disfonía por la alteración de los nervios y la disfagia por el desplazamiento del mediastino. Del esófago, perdón. Bueno, vimos, haciendo un reconto, la pared, la parrilla costal, los pulmones, el corazón, y ahora nos toca ver la vía aérea. Las lesiones bronquiales generalmente no son muy evidentes en el inicio, pero sí aparecen con el transcurso de las horas y se ve como un enfisema subcutáneo a nivel del cuello. Hay aire en el mediastino, no así siempre cuando hay un enfisema subcutáneo en la cara uno habla de lesiones traqueobronquiales. No confundan. A veces se rompe una bullita subpleural, el aire ese va por la vaina perivascular y peribronquial y el paciente tiene un enfisema subcutáneo en la cara, asusta, pero no es tan grave como las lesiones bronquiales. ¿Está claro? No siempre el enfisema subcutáneo se traduce, es la traducción de una lesión bronquial. Si
intensa cantidad de aire que puede ir acompañada de un neumotórax, que si le ponemos un drenaje torácico, burbujea, burbujea, burbujea y nunca se reexpande el pulmón, eso sí es signo de una lesión traqueobronquial. Estas lesiones generalmente pasan desapercibidas, son causas de trauma contuso o penetrante, no tiene un patrón completamente estable y único. Y lo que yo le decía hoy, que le ponemos un tubo de drenaje a ese neumotórax que vino y sigue dando y no se respalde nunca el pulmón, es lo que se denomina neumotórax persistente y generalmente corresponde a la presencia de una lesión bronquial. En la placa que vamos a ver, gran cantidad de aire y la presencia de un neumomediastino, inclusive con ausencia de neumotórax. Diagnóstico. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la fibrobroncoscopía y con el diagnóstico por imágenes con la tomografía. Bueno, esta es la imagen de los enfisemas subcutáneos que veíamos. A veces el paciente está así y no necesariamente presenta una lesión traqueobronquial, sino solamente un enfisema subcutáneo por el mecanismo fisiopatológico que yo le explicaba hoy. El tratamiento, hay que asegurar una vía aérea y la ventilación, colocar un tubo de drenaje torácico si existiera neumotórax y tendrá que ir a la reparación quirúrgica de su lesión bronquial si fuera necesario. Llegamos así al diafragma. Esta es la placa de un paciente mío que estas placas son siempre muy similares. Cuando se rompe el diafragma, generalmente en el lado izquierdo, si se produce ahí la lesión, las vísceras del abdomen irrumpen hacia la cavidad torácica. Los pacientes se suelen quejar de un dolor intenso y brusco en el hemitórax, falta de aire, y muchas veces se ven confundidos con la presencia de un neumotórax. Cuando eso que parece un neumotórax, uno empieza a desconfiar porque se ve un bordecito diferente, no es así como habíamos visto en las placas anteriores, sino es así. Entonces decimos, es un neumotórax, es una línea curva. Entonces nos ponemos a pensar, si se trata de un neumotórax parcial, se trata de un neumotórax, había una fijación del pulmón en la parte superior, o ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se hace diagnóstico diferencial? Colocando una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica aparece en el tórax. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? El estómago se metió en el tórax. Este es un joven que estaba jugando en la lucha, bueno, cayeron, pasó desapercibido, comienza con dolor intenso en la región precordial, se interpreta como un accidente isquémico, pero era muy joven, va a la unidad coronaria lo pasan a la terapia intensiva, le hacen una radiografía de tórax y aparece un neumotórax. Llaman al cirujano para drenar ese neumotórax. El cirujano desconfía que puede tratarse de una hernia diafragmática, le coloca una sonda nasogástrica y el estado hemodinámico del paciente mejora cuando sale el aire del estómago. ¿Qué es lo que quiero significar? Si el cirujano lo hubiera interpretado como un neumotórax, hubiera buscado, a ver, 1, 2, 3, 4, cuarto espacio intercostal, colocado un tubo y tal vez hubiera colocado ese tubo en el estómago, ¿no? Eso es un cuidado que hay que tener cuando uno hace las prácticas quirúrgicas en el tórax. Bueno, lesiones esofágicas. Si las lesiones traqueobronquiales podían pasar inadvertidas, las esofágicas más aún. Generalmente el paciente
suele venir no por la lesión esofágica en sí, sino por un síndrome infeccioso originado por una mediastinitis, por sepsis, el antecedente de un trauma, no se encuentra de dónde viene, puede tener o no lesiones, evidencia en los hemitórax, en este caso, como se ilustra en la tomografía, un derrame pleural, puede haber un engrosamiento, algo que haga sospechar en la placa de tórax, pero la secuencia es ignorarlas, infección o ignoradas, infección que nos lleva a desfuncionalizar el tórax con un drenaje torácico adecuado. Estos pacientes son muy graves, a veces requieren el drenaje amplio del mediastino, la evaluación y control con antibióticos. Existen textos que hablan de la colocación de un clip por vía endoscópica, son cosas que se tratan de hacer. Las lesiones también pueden deberse a motivos de estudios, esofagoscopías, estudios invasivos que generan ese tipo de lesiones. En esos casos se puede hacer tratamiento de colocación del clip, pero generalmente son pacientes muy graves y que caen a nuestra consulta no por la lesión en sí, sino por el síndrome tóxico e infeccioso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sospechar que puede tener una lesión esofágica para que el paciente víctima del trauma atendido por nosotros no tenga una mediastinitis posterior. De eso se trata la asistencia inicial del paciente politraumatizado. Creo que el concepto está bastante más que reforzado, ¿no? También podemos tener lesiones en el tórax de la columna torácica. Y de esa manera vamos a tener esto, que obviamente no es un paciente, sino es una muestra, donde puede haber una compresión medular y tener trastornos en la movilización torácica de los músculos, y esa genera una hipoventilación. Entonces tenemos los pacientes que no salen nunca del respirador porque no pueden manejarse por sí mismos. ¿Por qué lo puse esto acá? Cuando creemos que solamente la vía aérea, que solamente la circulación, y no olvidamos del todo del paciente, es cuando a veces colaboramos en transformar una fractura de columna en una fractura de luxación con la compresión medular que lo lleva al paciente a si es que vive, a una vida no muy adecuada y no por largo tiempo. Tengan un concepto no vimos muchos órganos: pulmón, corazón, esófago, bronquio. Entonces la cavidad torácica contiene órganos vitales que tenemos que manejarlo con procedimientos muy sencillos. ¿Qué hemos hecho? Hemos colocado tubo de drenaje torácico. Antes de eso hemos colocado una aguja en el espacio pleural. Hemos puesto cinta adhesivas alrededor de un papel de celofán. Y con esas maniobras pequeñas lo hemos puesto a la víctima sobre el lado de las costillas fracturadas. Con esas pequeñas maniobras, ¿qué pudimos hacer? Trasladar a nuestra víctima al centro hospitalario, favorecer la asistencia en tiempo adecuado. Hemos sospechado que podía tener una lesión esofágica, lo llevamos al centro adecuado, no llegó a tener su mediastinitis. Hemos sospechado que podía tener una lesión bronquial, lo llevamos al centro adecuado, fue operado nuestra víctima y fue reparado en la lesión bronquial. De esa manera hemos brindado la mejor asistencia para un mejor resultado final para una víctima.
¿Se entiende el mensaje? Sí. Bueno, quiero mostrarles, ahí estamos compartiendo, ¿no? Sí, creo que sí. Y el tercio de la pantalla. Bien. Vamos a ver si no hago el lío, como siempre. Ahí también estamos compartiendo. Ciertas cositas, a ver acá. Esta es la técnica por la cual, ¿ven ahí? Chicos, Sí, doctor. Sí, Se ve, doc. vamos a adelantar esta parte que es de propaganda. Vamos a ir directamente a la técnica, porque hoy me había pedido el doctor Mizrahi si le podía facilitar un tiempito porque quiere dar una charla de manejo del shock en la parte prehospitalaria, que me pareció muy correcto y así sea. Entonces, vamos a ser más prácticos en esta parte de las mostraciones. Lo que falte se lo voy a mostrar el lunes que viene, porque tengo deudas todavía con ustedes. Y acá veremos dónde se coloca el tubo de drenaje torácico, cómo son los drenajes torácicos, y la técnica adecuada es esta. Tenemos el paciente, en este caso es un neumotórax. Se puede colocar un tubo de K225 o K227. Este no es obviamente un paciente de víctima del trauma. Este es el recipiente que yo decía que sirve para juntar el tórax, el líquido torácico. Y aquí ven, se coloca el paciente en decúbito dorsal, se eleva de esta manera el miembro del lado que se va a operar, y aquí vamos a encontrar una zona donde vamos a tener que preparar el campo quirúrgico y realizar la infiltración con silocaína para poder llegar al espacio pleural adecuado. And the horizontal level of the nipple inferior. The nipple line may be an unreliable landmark for female patients. Fíjense, coincide con la mamila y podemos contar de esta manera. Del ángulo de Lewis, él lo está contando de la primera costilla, el ángulo de Lewis corresponde al segundo espacio intercostal. Sin levantar el dedo, vamos al otro espacio intercostal y llegamos hacia el cuarto, que generalmente corresponde al que pasa por debajo de la mamila. Pero si fuera una dama, no tendríamos el parámetro de la mamila. ¿Está? Por eso, cuando uno busca zonas anatómicas, debe manejarse por los puntos óseos. Es de buena técnica la que hace este cirujano de marcar de la manera que marcó la piel. Se provoca se realiza la antisepsia del campo, se colocan los campos, se coloca anestesia local, que uno choca contra la costilla y con el borde superior de la costilla inferior infiltra. Fíjense que en el borde inferior de la costilla, voy a colocar un ratito, pasan los vasos. Por lo tanto, uno debe ir por el borde superior de la costilla inferior. Acá pasan los vasos y los nervios, donde nosotros tenemos que entrar es arriba. Esto sirve, ya que entra con la aguja, sirve para aspirar
y se da cuenta que tiene líquido en el hemitórax. Se hace la incisión de piel y celular subcutáneo. Se coloca una pinza para divulsionar. Y vuelvo a insistir, borde superior de la costilla inferior. Se coloca el dedo. ¿Por qué? Hoy le hacía la referencia que se podría haber metido en el estómago. Hay veces que uno sin querer se mete en el abdomen porque el diafragma está sobrelevado. Por lo tanto, la maniobra del dedo, que van a ver ahí como es lo correcto, sirve para saber dónde estoy. Ahí vemos en este caso un líquido ceremático. Vamos a ver cómo sale sangre en los casos que hay en motora. Y se coloca el tubo de drenaje. Pero antes de colocar el tubo de drenaje, uno que tiene que ver bien, el orificio más bajo quede dentro del tórax. ¿Tá? Luego con un punto se cierra la brecha y se fija el tubo de drenaje torácico. Este tubo va a tener el líquido va a tener una oscilación que va a ir a lo acorde a la ventilación. Esto de colocar este tipo de venda o gasa de acuerdo a preferencia del cirujano. Y lo interesante es que, bueno, miren, acá el tubo, en este caso se fue para abajo, no hay problema con que se vaya para abajo. Generalmente en lo personal a mí me gusta cuando el tubo hace este movimiento, esta ubicación se va hacia arriba. ¿Tá? Hay gente que coloca el tubo para abajo para sacar los líquidos, el tubo para arriba para sacar el aire. En realidad no tiene sentido porque cuando se expande el pulmón, el líquido se va por el lugar más fácil. Y fíjense ahí, sale, va a este lugar donde no permite el ingreso. ¿Tá? Puede ser recuperada la sangre o no. Acá veíamos de nuevo la línea del hemitórax, la línea que yo les mostré a ustedes, perdón, del del pulmón del neumotórax, y en este caso van a observar el modelo que no es muy frecuente verlo en los hospitales de nuestra zona. ¿Ah? Bien. Ahora vamos a pasar a mirar otro video.
Primero vamos a mostrar esto. Esto un amigo de Salta me permitió que se lo pase. Este paciente llegó en paro, se había caído de altura, llega al servicio de emergencia en el showroom, se le está haciendo reanimación cardiopulmonar, ve rápido porque esto es todo tiempo real. Él realiza una toracotomía de emergencia, ¿no? Él realiza una toracotomía de emergencia y el desarrollo de esto es así. Abre el tórax. Quiero mostrarle una anterior quiero mostrarle. Tiene que salir una cantidad, abre la cavidad torácica, en la cavidad torácica abre el pericardio. Segundo, ya se lo vamos a mostrar bien. Hace un paro. Mira, está la piel. Se lo desfibrila y mete la mano y realiza masaje a cielo abierto. A pesar del masaje a cielo abierto, aquí ven cuando él abre el pericardio y sale la sangre. Estaba en taponamiento cardíaco, eso es lo que yo les quería mostrar antes. O sea, el paciente viene en paro, se lo reanima, él abre, trata de hacer hemostasia. Fíjense lo que es el verdadero manejo de una víctima. Ahí se ve bien. Nuevamente cuando sale la sangre, abriendo el pericardio, busca donde está sangrando, mete la mano. Y acá sí vamos a ver la secuencia siguiente, donde abre del otro lado, está latiendo. Este es un separador que lo inventó el doctor Fino Quieto. La historia dice que tenía un amigo ingeniero que era el que hacía y le daba las ideas. Se corta el esternón, se realiza una toracotomía bilateral transesternal a nivel del cuarto espacio intercostal. Se busca la orejuela que estaba sangrando, pone un clamp de Satinsky y el paciente después es enviado a la terapia intensiva con el control de daño. Fíjese, no se cerró la cavidad torácica, sino se pusieron pinzas para que se lo siga manteniendo con vida. Eso se denomina toracotomía de emergencia. No se hace en el showroom, está indicado no en los traumas cerrados, pero sí en los traumas abiertos que hacen paro cardiorrespiratorio en el lugar. En este caso, ¿por qué le indicó en un trauma cerrado? Porque había hecho paro respiratorio en el lugar, en el showroom. Y porque la cinemática del trauma lo hizo sospechar al cirujano, que es el que estaba operando ahí,
excelente, que se trataba de un taponamiento cardíaco. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, le voy a dar el espacio a mi amigo Carlito Mizrahi para que le pueda dar la parte que él quería darle de su charla. Entonces, todos van a ir directamente con Mizrahi. Pero el lunes que viene, yo le tengo que dar lo que le debo de manejo de víctimas múltiples, mostrar un video de asistencia correcta y no correcta de la asistencia inicial para poder ir a